Las guerras nunca han traído nada bueno, ni por más corto que haya sido el conflicto. A lo largo de la historia, se han dado muchas guerras por diversas razones, pero uno de los conflictos más resaltables, y más por su nombre, es la llamada Guerra del Fútbol, un conflicto bélico que enfrentó a los países centroamericanos de El Salvador contra Honduras en 1969. ¿Por qué inició esta guerra? ¿Por qué se llama Guerra del Fútbol? ¿Y qué consecuencias trajo para los países enfrentados? Pues es lo que veremos el día de hoy. Primero que nada, si es la primera vez que miras uno de mis videos, te invito a que te suscribas, ya que la mayoría que ve los videos no están suscritos. De esa manera apoyas mucho el canal, y que el video no pretende crear discusiones entre los espectadores, es solo con el fin de aprender historia. Ahora sin nada más que decir, empecemos. Para empezar, hay que aclarar que este conflicto en realidad se llama la Guerra de las 100 horas por el corto tiempo que duró, ya que El Salvador y Honduras solo estuvieron en guerra desde el 14 al 18 de julio de 1969, 4 días. El término de Guerra del Fútbol fue puesto por el reportero polaco Ryszard Kapuscinski, ya que ambos países buscaban para clasificar en el Mundial de México 1970, y este nombre de la Guerra del Fútbol quedó más así en la cultura popular que sigue presente hasta el día de hoy. Estos dos países no entraron en guerra por el fútbol, como algunos tal vez piensan, sino por otras varias razones, y una de las principales eran las malas relaciones y tensiones que tenían para ese momento estos dos países, y el problema de la migración también fue un factor importante. Por un lado, El Salvador en 1969 tenía una población de 3.600.000 habitantes y Honduras 2.600.000 habitantes. El Salvador tenía mucha más población, pero eso traía un problema, pues el pequeño territorio que tiene El Salvador trajo problemas de sobrepoblación, además de que el país desde 1920 dejó de repartir tierras entre la población más pobre. De hecho, muchas de las tierras en el país estaban bajo el control de terratenientes y hacendados extranjeros, por lo que miles de salvadoreños migraron de su país a Honduras, donde muchos obtuvieron tierras para trabajar, ya que Honduras es un país más grande, con más tierras. En las primeras décadas todo estuvo tranquilo, pero para 1969, más de 300.000 salvadoreños vivían en Honduras, varios de manera ilegal, lo que empezó a molestar a los hacendados y terratenientes extranjeros establecidos en Honduras, al igual que la población. Solo la empresa estadounidense United Fruit Company eran los dueños del 10% de las tierras cultivables en Honduras y no estaban dispuestos a compartirlas con los salvadoreños. La respuesta de Honduras fue quitar las tierras a los salvadoreños que vivían en el país y luego deportarlos a su país de origen, y también por la sobrepoblación que se empezaba a notar en Honduras, lo que molestó a muchos, ya que varios de los salvadoreños ya vivían ahí desde 1920 en Honduras. La situación entre los dos países empezó a empeorar. Tanto el presidente de El Salvador, Fidel Sánchez Hernández, y el presidente de Honduras, Oswaldo Enríquez López, se acusaban unos a otros de los problemas, haciendo campañas anti-salvadoreños o anti-hondureños, lo que aumentó más las tensiones entre los dos países. Una guerra no era algo muy viable, ya que ambos países estaban en crisis económica. Mucha de su economía era agrícola y del campo, además de que había mucha pobreza en el país, ya que no estaban tan industrializados como para verse envueltos en una guerra. Otro factor importante fueron los medios de comunicación que incitaban al odio contra su país vecino. Esto llevó a la creación de grupos paramilitares como la Mancha Brava en Honduras, que golpeaban o incluso mataban a migrantes salvadoreños en el país, que tensó más las relaciones entre ellos. Y otra razón, los partidos de fútbol entre El Salvador y Honduras para la clasificatoria del Mundial México 1970. Se jugó primero un partido el 8 de junio en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, donde ganó Honduras. El segundo partido fue en la ciudad de San Salvador el 15 de junio, donde El Salvador derrotó a la selección hondureña. En ambos partidos, los espectadores de ambos bandos se insultaban e incluso peleaban. El 27 de junio se dio un tercer partido para desempate en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Aquí El Salvador ganó y logró su primera clasificatoria para un mundial, que sería en México. Pero en este partido se pelearon los espectadores hondureños y salvadoreños, y las noticias llegaron hasta sus países, que molestó mucho a la población, pero esto era ya por las malas relaciones que tenían. Así que el 14 de julio de 1969, debido a los asesinatos de salvadoreños en Honduras, El Salvador decidió intervenir militarmente en Honduras, iniciando así la guerra el 14 de julio. Ambos bandos movilizaron a sus ejércitos a las fronteras. El Salvador movilizó alrededor de 10.000 a 15.000 hombres y también a su fuerza aérea, donde bombardearon los aeropuertos hondureños de La Mesa y el aeropuerto de Toncontín, sin éxito debido a que muchas de las bombas no explotaron. Mientras que su ejército por tierra cruzó la frontera de Honduras, donde tomaron algunas aldeas de la zona.
El día 15 de julio, las tropas salvadoreñas tomaron la ciudad de Nueva Ocotepeque con facilidad. En varios puntos fronterizos, las tropas salvadoreñas y hondureñas tuvieron diversos enfrentamientos menores, pero que dejaban algunos muertos. Por otro lado, la Fuerza Aérea hondureña bombardeó el territorio salvadoreño, como el puerto de Acajutla, al igual que algunos aeropuertos del país. En este conflicto se usaron aviones ya viejos de la Segunda Guerra Mundial, como los Douglas C-47, los P-51D Mustang, aviones T-28A Trojan y los aviones Corsair, siendo esta la primera vez que se libraban combates aéreos en la historia de Centroamérica. Un memorable suceso fue del piloto hondureño, el mayor Fernando Soto Enríquez, que el día 17 de julio derribó con su avión 3 aviones de combate de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Esta hazaña lo convirtió en el único piloto latinoamericano en obtener 3 derribos en un conflicto bélico en suelo continental americano. Esto le dio varios reconocimientos por su destreza en el combate aéreo. Ya para el día 18 de julio, la Organización de Estados Americanos ordenaba un alto el fuego para que pararan las hostilidades, y ese mismo día se detuvieron los ataques. El Salvador aceptaba las condiciones si Honduras dejaba de atacar a los salvadoreños que estaban en su país, y se cumplió. El Salvador tuvo que retirar sus tropas de territorio hondureño. Así daba finalizada la Guerra de las 100 Horas, siendo uno de los conflictos bélicos más cortos de la historia. ¿Qué consecuencias trajo esta guerra? Se estima que fallecieron alrededor de 4.000 a 6.000 personas, aunque puede que sean menores, y fueron entre militares y civiles. Aunque Honduras afirma haber sufrido 1.200 bajas, El Salvador sufrió alrededor de 400 bajas, al igual que equipo de guerra perdieron ambos bandos. Militarmente, El Salvador ganó el conflicto, pero se llevó la peor parte, ya que Honduras terminó deportando de 180.000 a 250.000 salvadoreños a su país de vuelta, lo que trajo una crisis humanitaria en El Salvador por las masivas deportaciones. Para Honduras, una crisis económica, al igual que en El Salvador. Ambos países no ganaron nada, más que empeorar su situación económica y las relaciones. Para El Salvador, solo a finales de 1979 inició una sangrienta guerra civil que duró 12 años. Los únicos que ganaron fueron los hacendados y terratenientes extranjeros que no perdieron nada en el conflicto. Y para los que se preguntan cómo le fue a El Salvador en el Mundial de 1970, pues tampoco bien, ya que perdieron los partidos que jugaron. Perdieron 3-0 contra Bélgica el 3 de junio, perdieron contra México 4-0 el 7 de junio y 2-0 contra la Unión Soviética el 10 de junio. Esta fue la última vez en la que dos países centroamericanos entraban en una guerra. Por suerte, en la actualidad ambos países ya mantienen buenas relaciones de comercio y amistad. Esta fue la guerra del fútbol o de las 100 horas. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías este conflicto? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado el video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Y hasta la próxima.